Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 65 de este podcast y por lo tanto vamos a hablar de coyuntura. Me han solicitado que informe yo en estas emisiones en qué día estoy grabando, más o menos, para pues que la referencia a la coyuntura tenga sentido. Hoy se acaba el mes de noviembre y tenemos ya una cantidad importante de información sobre lo que ocurrió en el mes de octubre. Todavía de noviembre pues no hay nada, esto lo empezaremos a conocer en la próxima semana, pero de octubre ya tenemos mucha información, toda es de pedacitos, sectores muy específicos. Sabemos por ejemplo que la producción de automóviles se vino abajo durante octubre, también la producción de petróleo tuvo una recaída y en el caso de las ventas en tiendas de autoservicio y departamentales, en términos reales las ventas están estancadas. Esto ocurrió durante octubre, insisto, pero hay alguna información más amplia de la economía en su conjunto que ha ido saliendo en estos días. Una primera es la balanza comercial, que es la que primero nos da una idea de lo que ocurrió en el mes, y en esta ocasión los datos no son muy alentadores, digámoslo así. Durante octubre tuvimos una caída en exportaciones manufactureras y en exportaciones no petroleras, incluyendo, es decir, minería y bienes agropecuarios, prácticamente quedó estancado, un crecimiento muy chiquitito, 0.4%, pero lo relevante, insisto, es la caída en las manufactureras que pues fueron jaladas en buena medida por la caída en exportación de automóviles, también por eso se produjo menos. Cuando ve uno los datos del lado de importaciones, hay caídas en los tres tipos de bienes de consumo que caen 2%, bienes intermedios que son muchísimos, es la mayor cantidad de bienes que hay, son cosas que están medio hechas o son insumos que se utilizan en las manufacturas en México para terminar el producto y exportarlo de regreso o venderlo en México. Por eso es tan importante este dato, y la caída en ese sector fue de 6%. En bienes de capital, los que están asociados a la inversión, la caída fue de 13%. Este último renglón ha estado cayendo ya por varios meses, de hecho cayó un poquito menos que en los anteriores, pero pues ya son muchos meses con caídas de 2 dígitos y eso pues no es una buena señal. Y también en bienes intermedios ya llevamos algunos meses con números negativos, pero este menos 6.3 es la caída más grande que tenemos en tiempos recientes. Esto es en lo que tiene que ver con la balanza comercial. También tenemos ya los datos de lo que está pasando con las finanzas públicas. Si la economía no crece, pues se pagan menos impuestos y esto significa que el gobierno tiene menos dinero. Esto efectivamente ocurrió durante el mes de octubre, los datos no son buenos, y para no utilizar exclusivamente ese mes, porque mes a mes puede haber variaciones muy significativas y nos pueden confundir, lo que hago es el acumulado de 12 meses hasta el mes de octubre. Eso es lo que voy a comparar con el año anterior, y visto de esta manera lo que tenemos es un crecimiento en recaudación total de 6%, y en impuestos sobre la renta e IVA el incremento es de 2,5% y 3%. Esto es nominal, es decir, hay que quitarle la inflación para ver el crecimiento real. Si quitamos la inflación, que está en el orden de 3,5%, bueno, la recaudación de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado están cayendo. Son datos negativos. Se compensan porque el impuesto especial a la gasolina ha sido muy elevado este año comparado con el anterior, y esto le ha permitido al gobierno pues que el total de la recaudación no se le venga abajo, pero esto ya no va a continuar, es decir, ya no le pueden subir más a este impuesto, entonces se va a acabar prácticamente la recaudación grande durante este mes de noviembre, porque recuerde usted, este impuesto se puso al máximo, a su tasa máxima, al cierre del gobierno del señor Peña Nieto, para darle a López Obrador margen de maniobra. Pues ya tuvo su año de margen de maniobra, ya se le acabó, y lo que vamos
vamos a tener en el próximo año va a ser que el impuesto especial ya no va a aportar más, y si la tendencia continúa, la que estamos viendo en impuestos sobre la renta y el impuesto al valor agregado, vamos a tener una caída el próximo año porque la economía pues no va a crecer. Hacienda hizo el cálculo de que la economía crecería 2%, la mayor parte de los especialistas, incluyendo al Banco de México, al Fondo Monetario Internacional, ya andan por ahí de 1%. Mis cálculos son de una tasa negativa para el próximo año, pero no me haga usted caso, hágale caso a los especialistas que dicen 1. Bueno, con ese 1% de crecimiento no vamos a tener un incremento en recaudación en términos reales, de forma que no le va a alcanzar al gobierno el dinero el próximo año para lo que originalmente presupuestó. Ellos han dicho que no van a contratar deuda, de manera que lo que harían es reducir lo que están gastando para con ello salir tablas en sus cuentas. Es difícil que puedan reducir porque pues ya prácticamente han destruido toda la administración pública. El gobierno empezó a contraer los gastos en casi todas las dependencias públicas. Solamente se ha incrementado el gasto en 3 dependencias. La Secretaría del Trabajo, por este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una transferencia directa, es dinero en efectivo, pues literalmente en las tarjetitas o a veces incluso en billetes y monedas a los jóvenes para que tengan una beca durante un año. La otra dependencia que está recibiendo más dinero es la Secretaría de Bienestar, antes llamada Desarrollo Social, pero a diferencia de lo que hacía la Secretaría de Desarrollo Social, la del Bienestar también reparte dinero en efectivo. Eso es todo lo que hace. Ya han destruido el programa más importante que había hecho México en su historia en materia de desarrollo social, que originalmente se llamó Progresa, luego Oportunidades, después Prospera, y ahora ya no existe. También destruyeron el Seguro Popular, pero ese está en otra dependencia, en la Secretaría de Salud. Finalmente, la tercera secretaría que incrementa su dinero para el próximo año, su presupuesto, es la Secretaría de Energía. Adivinó usted, para la refinería de Dos Bocas. Todo ese dinero es para que construyan la refinería esta flotante que van a hacer ahí en Tabasco. Entonces, todo el resto de las dependencias perdieron presupuesto. Las que menos pierden, que son secretarías en donde es muy difícil mover el dinero, como Educación y Salud, y también el Seguro Social y el ISSSTE, tienen caídas del 10% en su presupuesto. Son caídas muy considerables, pero las otras pierden entre 30 y 70% de su presupuesto. Caídas incluso en el área de Gobernación y Seguridad Pública, que estaban juntos en el sexenio de Peña Nieto. El presupuesto para estos primeros 2 años de López Obrador es 66% inferior. Es curioso que, estando en una crisis de seguridad, y a mí me parece también una crisis política, estas dependencias tengan un recorte presupuestal, pero eso es lo que están haciendo. Y lo hacen en todas las secretarías, como le comentaba. De forma que esto es el presupuesto. Si no les alcanza el dinero, por lo que platicaba yo hace un momento, pues entonces van a tener que gastar menos o van a tener que contratar deuda que ellos insisten que no lo van a hacer. La verdad es que han estado haciendo uso de un colchoncito que se empezó a juntar para enfrentar crisis externas, que es el Fideicomiso de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que traía por ahí de 250, 270 mil millones de pesos, y la mitad de ese dinero, un poco más, ya se lo gastaron en este 2019. Tendrían entonces 120 mil millones de pesos, no sé cuánto quede, esta información es bien complicada de encontrar, pero calcúlele que haya por ahí 120 mil millones de pesos. Este dinero les va a servir para compensar la caída en ingresos, porque no es solo que la recaudación sea menor el próximo año porque el crecimiento va a ser menor, sino también que las estimaciones que hicieron de producción de petróleo se ve difícil que se logren, porque no han logrado hasta ahora ni siquiera detener la caída, que eso era el primer paso para suponer que podría haber crecimiento. La estrategia que está utilizando el gobierno es una estrategia muy peligrosa, porque consiste en tratar de sacar los remanentes que quedan en pozos ya muy viejos, muy costosos, que por eso una empresa tan grande como Pemex los había ido dejando de lado. Son pozos que requieren precios de petróleo de $60, $70 para salir a mano, y si
la estimación del del precio del petróleo para el próximo año que tiene el presupuesto es de $49, pues no tiene sentido sacar petróleo de estos que requieren 70, pero lo van a hacer, esa es su estrategia. Tienen 2 pozos que podrían ser exitosos, uno de ellos es Ixachi, un pozo muy famoso porque se supone que tiene una cantidad importante de petróleo, pero es un pozo técnicamente muy complejo. Se requiere perforar cerca de 8 kilómetros. Es un pozo que está en tierra, no está en aguas profundas. Digamos que es de tierras profundas pero imagínense lo que es perforar eso. La presión y temperatura que se tiene a 8 kilómetros de profundidad, pues no es cualquier cosa, ¿no? No es eso de que le metes el popote al piso y sale el petróleo. Entonces se les ha ido atrasando el pozo porque las dificultades no son menores y no han logrado producir como ellos esperaban, me refiero a Pemex. Y en los otros pozos que tienen, pues a lo mejor sí producen, pero cada pozo que produzca va a perder dinero. Claro que cuando uno ve la producción petrolera en su conjunto, dice uno, están produciendo más. Sí, mano, pero están perdiendo dinero en esa producción. Entonces vamos a empezar a ver una cosa curiosísima, más producción de petróleo, no mucha más, pero más producción, con resultados operativos de Pemex cada vez peores. Yo no creo que las empresas calificadoras se vayan con la finta de la producción, y a mí me da la impresión que no tardan en quitarle el grado de inversión a Pemex, lo cual va a implicar costos para la empresa, pero al mismo tiempo va a implicar costos para las finanzas públicas, y esto significa que las finanzas del gobierno mexicano se vuelven riesgosas. Por lo tanto, la calificación que tiene el bono soberano de México va también a empezar a bajar. Ahí tenemos algo de margen, hay entre 2 y 3 escaloncitos, depende de la calificadora, antes de llegar a la pérdida del grado de inversión. No dudo que nos quiten un primer escalón, o a lo mejor 2 escalones alguna de las calificadoras, en los primeros meses de 2020, conforme se va confirmando lo que le estoy comentando ahora. De hecho, nada más el dato de octubre de crecimiento ya va a ser malo. Si esto continúa durante noviembre y diciembre, pues entonces el cierre de 2019 va a ser negativo, ya no vamos a estar ni siquiera en cero. Frente a eso, y frente a la manera como están manejando el presupuesto, a la necesidad de financiar una refinería y a esta idea muy peligrosa de mover los recursos a ser entregados en efectivo y para ello destruir toda la capacidad operativa de la administración pública, esto las calificadoras creo que lo van a castigar. A lo mejor van a dar un tiempecito mientras los resultados de estas finanzas públicas empiezan a ser más evidentes, pero yo no creo que lleguemos a junio o julio con números rojos. Creo que lo que queda en el fondo de estabilización que le comentaba alcanzará para llegar a junio. Yo esperaba junio, con los datos que vi de octubre me da la impresión que se les va a acabar en abril, pero vamos a esperar un rato más. Estime usted que es en junio. Para junio entonces sería muy claro que ya no tendría el gobierno mexicano capacidad de pago y tendría que empezar a contratar deuda para pagar deuda, y esto es lo que las calificadoras, me parece, pues van a utilizar como estrategia, digamos, o como excusa para bajar el grado de inversión. En términos de tasas de interés, esta caída en el grado de inversión no debe ser muy importante. De hecho, las tasas que México puede alcanzar pues parecen como de un país que no tiene grado de inversión, es decir, el mercado ya ha descontado la posibilidad de que el grado de inversión desaparezca pronto y nos prestan con tasas relativamente altas, similares por ejemplo a Brasil, que no tiene grado de inversión, incluso por encima de lo de Brasil. Entonces, en términos de tasas de interés a lo mejor no hay problema. Lo que sí va a ocurrir de inmediato cuando se pierde el grado de inversión es que una gran cantidad de fondos internacionales no van a poder quedarse en México, porque para estar en un país necesitan que haya grado de inversión, y entonces estos recursos se van a mover. Es una cantidad importante de recursos, ignoro cuánto de lo que está en estos fondos, de los fondos totales que hay en México, de lo que se llama inversión de no residentes, no sé cuánto es de ellos, cuánto es de estos fondos que se tienen que ir de inmediato, pero puede ser una cantidad relevante. Si lo vemos en términos de el total
total, estamos hablando de que los no residentes en México tienen más o menos el equivalente al 10% del PIB de México en recursos instalados en valores públicos, CETES, bondes, etcétera. Una parte de esto se tendrá que ir y esto va a significar un ajuste en el tipo de cambio, que es algo que al presidente López Obrador le preocupa muchísimo. Acuérdese que él vive en los años 70 y entonces pues esa era la gran amenaza en los años 70, una devaluación. Ahora ya no tenemos devaluaciones porque al tener tipo de cambio flexible, lo que hay es un ajuste diario del valor de la moneda, pero frente a una salida inmediata de muchos recursos debido al cambio en la calificación del riesgo de México, o se parecería a una devaluación. Y para pues muchísimos mexicanos que no están atentos a esto porque tienen otras cosas que hacer, les va a parecer una devaluación y se van a enojar con el presidente, y eso es lo que él no quiere que pase. Bueno, pues si no quería que esto pasara, hubiera seguido construyendo el aeropuerto, por ejemplo, o hubiera mantenido los farm outs de Pemex, o hubiera mantenido las subastas para las energías renovables en Comisión Federal, pero no hizo nada de eso. Él trae otra forma de ver el mundo y él cree que todo lo debe hacer el gobierno en materia energética, al extremo de que ahora que se presentó hace unos pocos días esto que iba a ser el Plan Nacional de Infraestructura, en la reunión previa a presentarse en la mañanera, una reunión que yo entiendo iba a empezar 5:30 de la mañana, cuando se presenta la tablita en la que presentaron los proyectos, pues ya no cuadraban los datos con las sumas. Y no cuadraban porque quitaron todos los proyectos de energía que el sector privado había llevado y que el presidente no quiso que se incluyeran. Y no quiso porque, insisto, él cree que el gobierno debe hacer todo lo de energía. Esto es una muy mala creencia, no solo porque el gobierno no puede hacerlo, sino porque se pone en riesgo el funcionamiento de la economía si el abasto energético no es suficiente y a precios decentes. Recuerde usted que nuestra energía eléctrica en México es cara y la mejor forma de bajar ese precio en este momento es utilizando renovables. En 2018 conseguimos los mejores precios a nivel internacional en energías renovables, sol y viento, que no sustituyen a las otras. No hay todavía esa capacidad en el mundo, pero sí pueden empezar a aportar cada vez más e incluso superar la mitad del abasto energético, el abasto eléctrico. Bueno, pues cancelaron las subastas. Entonces es muy difícil cuando uno quiere hacer cosas que son incompatibles y quiere uno todo al mismo tiempo. El resultado es que se va uno a enfrentar a la realidad tarde o temprano. Ya no va a ser tarde, ya va a ser temprano. Yo le insistiría, me parece que aguantan de aquí a junio en darse cuenta que no van a poder avanzar más y tendrán que tomar decisiones de cambio. Puede ser el cambio contratar deuda, puede ser el cambio recuperar parte de la reforma energética. Dudo mucho que vayan a recuperar el aeropuerto, mucha gente sigue con esa esperanza, pero yo no veo por qué ocurriría algo así. Entonces nos vamos a empezar a complicar, para desgracia del señor López Obrador. Estas complicaciones van a ser totalmente evidentes en el proceso electoral de 2021, que él es el que esperaba ganar con toda tranquilidad. No creo que ahora vaya a ser tranquilo su triunfo, es decir, el triunfo de su partido o de sus aliados, y creo que por eso precisamente están avanzando en la idea de acabar con el Instituto Nacional Electoral en términos de su independencia. Sería un paso más en este proceso de ir destruyendo la democracia en México, muy similar al que estamos viendo en otras partes del mundo. Recuerde que este es un fenómeno global, pero obviamente a nosotros nos preocupa lo que pasa aquí. Entonces estamos en esta secuencia, es cada vez más complejo el fenómeno, va a ser más difícil de resolver. El señor López Obrador no tiene capacidad para esto, no es una persona muy inteligente, y los funcionarios que tiene a su alrededor a lo mejor lo son, a lo mejor no, pero no los hemos visto. Tal vez tenga que cambiar parte del equipo, tal vez deberían empezar a trabajar todos para que los veamos, yo no lo sé, pero es asunto de él. Usted, mientras tanto, ya está informado de qué es lo que ocurrió durante octubre, qué podemos esperar, y bueno, pues mucho ánimo porque el asunto no va a mejorar pronto. Yo le agradezco que me haya escuchado. Recuerde, para comunicarse conmigo soy Macario MX, en Twitter @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, y muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández.
Producción general, Dani Sadia.